Así que les quiero dejar con ustedes, tiene un nombre raro que parece un tocadisco, pero no es tocadisco, sino que es un nombre, nos va a contar un poquito. Le debo con ustedes al pastor Sony del Chaco de las Breñas. Un aplauso al Señor por esta preciosa vida. Bienvenido, pastor. Paz de Dios, hermano. Bueno, el pastor me puso allá en el Chaco Panasonic, todo completo, o sea que todo lo que usted pueda poner, póngale, ¿sí? Mi nombre, por el que me conocen todos en las Breñas, en la zona donde me muevo, las iglesias, aún en el exterior, es Sony Herrera, pero en realidad mi nombre es bien judío. Mi nombre es Jacob José. ¿De dónde viene ese nombre? El apellido Herrera, ¿vio? Pero mi mamá con mis abuelos vinieron de Alemania escapando de la guerra. Mi abuela era antinazi y dijo que el primer nieto varón que naciera en Argentina iba a tener un nombre judío. Nací yo así. Ahí me tiene. Jacob José. ¿Qué tal? Tengo 63 años. Por parte de mi padre soy la tercera generación de pastores. Por parte de mi mamá la cuarta generación. Y la primera iglesia evangélica en Las Breñas, en la ciudad, que cumplió 97 años, empezó a funcionar en el año 1923 y fueron mis abuelos paternos, que eran bautistas, los que iniciaron la obra en aquel lugar. Así que cuando usted llega a Las Breñas, pregunta por Herrera y lo primero que le dicen, ¿los evangelios? Porque ya nos conocen por los evangélicos, ¿ya? Estoy casado hace 35 años con Marta. Mi esposa es descendiente de españoles y vasco-franceses. 35 años. Y tenemos 3 hijos. El mayor, Pablo, 32 años, médico, especialista en oftalmología, es vicepresidente de la Comisión Nacional de Investigación Médica. Tengo la segunda hija que es abogada y la tercera hija es profesora de educación física, trabaja en un colegio cristiano, tiene un gimnasio propio. Mi nuera es farmacéutica y mi yerno, profesor en escuelas técnicas, así que tengo toda la familia. La más chica es soltera, así que tiene 28 años y por ahí hay un soltero que quiere hacerse cargo. Primero va a tener que hablar con el papá. Estamos trabajando allí en Las Breñas hace 12 años con una iglesia que también se llama Centro Familiar Cristiano. Pero en vez de ser oficial, el nuestro es Centro Familiar Cristiano del Refugio. Tenemos un hogar de niños judicializados, donde tenemos en este momento 18 chicos. Algunos ya pasaron los 18 años, tendrían que irse del hogar, pero como no tienen dónde ir, entonces continúan estando. Niños que fueron abusados por sus propios padres. Tenemos, por ejemplo, una chica de 14 años que tiene un bebé de su propio papá y el hermanito de 8 años abusado también por su propio papá. Tenemos una chica que tiene 17 años que a los 12 años mató a su mamá de varias puñaladas porque la mamá la prostituía. Tenemos algunos chicos con problemas que vinieron de adicciones, con 10 años, 11. Pero el Señor nos puso allí, estamos trabajando y estamos ministrándoles. Y gracias a Dios que algunos se están recuperando, algunos están saliendo ya del hogar. Y lo importante de todo es que están trabajando y empiezan a conocer a Cristo desde aquel lugar. Tenemos una base misionera donde el pastor estuvo y se fue el pastor, volvió a decir,
que nos hubieran hecho falta 2 de esas estufas anoche en la carpa. Mire, fue un campamento extraño. La primera noche nos llovió 80 milímetros con las carpitas de un viento y frío. La segunda noche, como limpió, hizo 4 grados bajo cero para dormir en carpa, así que imagínense. Fue una tremenda bendición, ¿no? Pero gracias a Dios alquilamos una carpa de un circo y ahí hacíamos los cultos. Y en esta base misionera ya van pasando más de 90 personas que se están preparando para misiones transculturales, donde recorrimos algunos lugares con el pastor, donde tenemos personas de muy bajos recursos, que no tienen dónde vivir, que viven algunos bajo los árboles, pero aquí estamos ministrando, estamos ayudándoles, y gracias a Dios por eso. ¿Y qué es lo que yo les puedo hablar? Les puedo hablar de las misiones, les puedo hablar del trabajo, de la obra del Señor. Le agradezco a Dios porque mi familia me está acompañando en esta locura, porque es una locura, pero hermosa locura. Le agradezco a Dios por un grupo de hermanos maravillosos de la iglesia que están comprometidos con este trabajo y que nos ayudan continuamente, ¿sí? Así que eso es parte de lo que nosotros hacemos. Me gustaría que Carlitos ahora, cuando vaya al Chaco, le diga a Villaje, le da pase a las leñas, porque está bien que va a iglesias grandes, vio, como la de Jaime Sosa, pero puede ir a nosotros a vernos también, a los más humildes, vamos. Pero te vamos a atender bien, Carlitos, vamos a comer buenos cabritos, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y decía el otro día, cuando estaba predicando en la iglesia central, de que hay 2 hombres que me impactan en la Biblia. En el Antiguo Testamento el rey David y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Me tomé el trabajo de estudiar la vida de ellos. Según los historiadores, el apóstol Pablo tenía más o menos 1,60 metros, pelado, y como todo petizo, mal llevado. Porque veo que los petizos somos medio mal llevados, pero me llama la atención este hombre. Un hombre que enfrentó a todos los dogmas religiosos de su época. Un hombre que se enfrentó a cuánta gente, un hombre que su ministerio apostólico no era reconocido por muchos. Pero él en un momento dado dice: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui a ustedes con demostración del poder de Dios. Y eso es lo importante, que podamos tener poder de Dios para poder ministrar las vidas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y el versículo 15 y 16. Dice las Sagradas Escrituras: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Este capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo. Un hombre que era religioso, un hombre que según sus propias apreciaciones nadie podía acusarlo nada respecto al cumplimiento de la ley. Un hombre que creía que defendía a Dios y que perseguía un grupo de locos sectarios llamados los del camino.
un hombre que viaja de Jerusalén 200 kilómetros hacia la ciudad de Damasco. Y cuando él está llegando, dice la Biblia que iba respirando amenazas, porque él iba con autoridad de los sacerdotes. Él iba con la autoridad que le daba su cargo ministerial, digamos así, para poder traer presos a aquellos que seguían a Cristo, aún para matarlos. Pero la Biblia nos relata de que Pablo, cuando está llegando a Damasco, tiene un encuentro con el Señor. Allí una luz lo rodea, él cae y una voz empieza a hablar con él. Y en ese momento Saulo, que está allí en el piso, que está tirado allá, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y lo que menos esperaba era la respuesta que recibe: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Saulo está allí y se levanta ciego. Es llevado por otros y entra en la ciudad de Damasco. Y cuando él está allí durante 3 días, empieza a orar, empieza a ayunar, se está consagrando, y Dios habla con un hombre llamado Ananías, que no era un apóstol, no era un profeta, no era un evangelista, no era un anciano, no era un diácono, era un miembro de banco, como diríamos nosotros, para que fuera a ver a Saulo. Y este hombre llamado Ananías tuvo el privilegio de ser el hermano mayor de aquel apóstol que trajo el evangelio para nosotros los gentiles. Pero ¿sabe qué hizo Ananías cuando el Señor le habla? Empezó a ponerle excusas. Excusas que nosotros también hoy ponemos cuando Dios nos envía a hacer la obra. Cuando Dios nos envía a ir a predicar a toda criatura. Ananías le dice al Señor: tú sabes cuánto daño ha hecho a aquellos que están en Jerusalén, y aún aquí tiene poder para hacer lo que él quiera. En otras palabras, si hubiera sido chaqueño, Ananías le hubiera dicho al Señor: Señor, al primero que va a agarrar a garrotazos aquí es a mí que voy a ir a predicarle. Pero el Señor le dice: tenés que ir porque yo lo elegí. Este va a predicar a reyes, va a predicar a un montón de personas, a gentiles. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y allí llega Ananías, enviado por el Señor, pero quizás temblando. Y cuando lo ve a Saulo allí ciego, me llama la atención poderosamente que él no se dirigió diciéndole: excelentísimo Señor Saulo de Tarso. Él, con ese amor que el Señor había puesto en su corazón, le dice: hermano Saulo, Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y pone las manos sobre Saulo. Y allí caen las escamas. Y Saulo se levanta, se bautiza, y dice la Biblia que inmediatamente empezó a predicar de Cristo. Muchas veces escucho a personas que me dicen: yo soy demasiado nuevo. Hace unos años atrás estaba hablando con una mujer que a los 15 días de estar en la iglesia le pregunté: ¿a cuántos le predicaste ya en estos 15 días? Sí, me dijo: 15 días. A
hace una semana agarré un Nuevo Testamento. ¿Cómo quiere que predique? ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le pasa? A Jesús, ¿no? Entonces le pregunté yo a ella, señora, cuando se corta la luz en su casa, ¿usted qué usa? Nosotros allá todavía usamos, ustedes tienen luz de emergencia. ¿Qué usa? Velas. Y la miré y le dije, señora, cuando usted se queda sin luz y enciende una vela, ¿espera que se consuma hasta la mitad para empezar a alumbrar o alumbra de cuando se la enciende? Y ella empezó a reírse y me dijo, ¿desde cuando se la enciende? Yo quiero decirte que el día que aceptaste a Cristo, la luz del Evangelio llegó a tu vida y tenés que empezar a alumbrar desde ese mismo momento. Alabado sea. Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó lo que los predicadores llamamos la gran comisión. El hecho de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero muchas veces ponemos excusas. Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona y me dijo, yo no sé por qué Dios a mí no me usa. Y quizás usted muchas veces se preguntó por qué Dios no lo usa. Pero yo voy a hablar en esta noche de 5 tipos de personas que nunca van a ser usadas por Dios. Y si usted está dentro de algunos de esos 5 en esta noche, arrepiéntase, porque Dios quiere usar su vida. En primer lugar, Dios nunca utiliza a los incrédulos. Dios nunca utiliza a aquellos que no creen en Él, que no depositan su confianza en Él. Hace unos años atrás, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, un gran equilibrista llamado Marco Allenda quiso cumplir una hazaña que su abuelo unos años antes había intentado realizar: cruzar sobre una cuerda floja sobre 2 hoteles a casi 200 metros de altura. Su abuelo de 83 años había intentado realizar la hazaña, pero cuando llegó a la mitad, el viento era demasiado fuerte e hizo que el hombre cayera y muriera. Marco Allenda dijo: yo voy a cumplir lo que mi abuelo no pudo hacer. El día que iba a realizar la hazaña, sus ayudantes colocaron las cuerdas flojas de un hotel al otro, casi 80 metros un edificio al otro, y Marco Allenda subió a la parte bien alta y a la terraza, y miles de personas estaban abajo esperando para ver el espectáculo. Marc se paró y puso su pie sobre la cuerda floja y gritó a la gente: señores, señoras, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Algunos se callaron y otros empezaron a golpear las manos. Sí, Marc, lo creemos porque eres el mejor. Y aquel equilibrista empezó a caminar paso a paso, paso a paso. Cuando llegó a la mitad, los recuerdos vinieron a su mente, porque fue el lugar donde su abuelo había perdido el equilibrio y había caído. El mismo viento a esa altura soplaba, pero Marc era más joven y empezó a seguir paso a paso. Cuando llegó al segundo edificio, levantó las manos y la gente empezó a aplaudir: Marc, Marc, tú eres el mejor. Aquel equilibrista volvió a mirar a la multitud y dijo: quiero hacerlo un poco más difícil todavía. Se puso una venda en los ojos y gritó a la multitud: ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Todos empezaron a gritar: sí, Marc, lo creemos. Un grupo de muchachos
subió al primer edificio y había uno que estaba más exaltado que todos y decía: lo creo, Mark. Aquel equilibrista con los ojos vendados nuevamente empezó a retroceder, a continuar, paso a paso sobre la cuerda floja. Paso a paso. Cuando llega al primer edificio del cual había salido, la gente explotó en gritos y en aplausos. Aquel muchacho venía y lo palmeaba y le decía: Mark, tú eres el más grande, no hay otro como vos. Aquel equilibrista volvió a mirar y dijo: quiero hacerlo un poco más difícil todavía. Sus ayudantes trajeron una carretilla y Mark empezó a hacer equilibrio con la carretilla sobre la cuerda floja y gritó a la multitud: ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Aquel muchacho gritaba: sí, Mark, lo creo, lo creo. Entonces aquel equilibrista, sin perder la sonrisa, dijo: si crees que yo lo puedo hacer, subí y sentarte en la carretilla. Muchas veces nosotros también somos así. Decimos: Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres poderoso, yo creo, Señor, que tú vas a suplir todas mis necesidades, yo creo, Señor, que no vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Y el Señor te dice: muy bien, ahora sentate en la carretilla, yo voy a manejar tu vida va a depender plenamente de ti, de mí, perdón. Y sabe que le decimos: Señor, muchas gracias, quédate arriba, yo me quedo abajo. Si usted no cree en el Señor y no tiene confianza en Él, va a pertenecer al grupo de los que nunca son usados por Dios. Dios tampoco nunca utiliza a los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? Aquellos que adoran distintas divinidades. Hace un tiempo atrás me invitaron a predicar en una iglesia y el pastor me dijo: yo quiero que esta noche usted vaya, quede en casa y va a quedar en el dormitorio de mi hijo, que era el líder de alabanza. Lo hubiera visto cómo bajaba el cielo. Y cuando entré en la habitación me encuentro con un cuadro de Gilda, uno de Rodrigo y una vela en cada uno. Estoy cansado de ir a iglesias y de casas de cristianos donde detrás de la puerta tienen un San Cayetano al que le pide paz, pan y trabajo. Yo quiero decirte que si tenés por ahí algún santucho escondido en esta noche, renuncia a ellos, porque Dios es un Dios celoso y quiere que solamente a Él se le sirva. ¡Aleluya! Dios nunca utiliza a los indiferentes, aquellos que por nada se conmueven. Pastor, usted es joven. Nosotros que ya tenemos varios años, ya mucho inviernos en nuestras espaldas. Hay mucha gente que viene a la iglesia solamente a calentar bancos, a calentar sillas. No se preocupan si la iglesia prospera, progresa. No se preocupan si las almas se salvan. No se preocupan si los enfermos se sanan. No se preocupan absolutamente por nada. Son indiferentes. Si usted y yo somos indiferentes a la obra de Dios, Él nunca tampoco nos va a usar. Dios nunca utiliza a los flojos. Yo uso otra expresión y quiero que me disculpen, soy hombre del campo, ¿vio? Del interior. Dios nunca utiliza a los vagos. Hay muchos que quieren predicar el Evangelio, pero nunca hicieron nada. Dios nunca te va a utilizar sin tener la panza caliente de lo que te da el sol a las 11 de la mañana. Cuando usted lee la Biblia, Dios siempre llamó a hombres y mujeres
que estaban trabajando. Nunca llamó a ningún vago a servir en la obra. Lo dije el otro día, lo digo hoy. Yo era teniente primero del ejército, director de la banda de música. Un día Dios me llama a través de un profeta. Me dice que yo tenía que dejar mi trabajo porque Dios quería usarme. Yo me reí. A los 5 minutos aquel hombre dice: Dios está apresurado en usar tu vida, pero tenés que dejar tu trabajo. Yo me reí más fuerte. Pero yo puedo mostrarle mis manos. Tengo todas cicatrices porque tenía verrugas que me hacían quemar. Y tenía verrugas en mi mano izquierda, tenía una verruga grande en mi rodilla izquierda. Y cuando llego a mi casa, recién casado, mi esposa me dijo: Sonny, yo creo que Dios habló a través del hermano. ¿Sabe lo que le dije yo, Carlos? Y era de Villángela, Carlos Cinza, un hombre a quien tuve oportunidad de honrarlo este año. Yo le dije: sí, es cierto lo que dijo el gringo ese. El día que esas verrugas desaparezcan, yo voy a ir y a renunciar. No sé cuánto pasó. Si un mes, 2 meses, una semana, no sé. Yo solo sé que una noche yo llego del cuartel y cuando me estoy bañando no me encontré nada. Empecé a temblar y a llorar. Y me fui y renuncié a mi trabajo para servir a Dios. Y no estoy arrepentido, porque salí de un ejército vencido para entrar a un ejército que no conoce derrota, un ejército que es vencedor, porque Cristo me lleva de victoria en victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le dije a mis hijos? Los 3 están sirviendo a Dios. Los 3 están trabajando en la obra, pastoreando jóvenes, pastoreando la iglesia. Le dije: hijo, ¿sabe cuál es la mentalidad de la gente? Y vos debes escucharlo, Carlito, que el que no sabe hacer nada es pastor. Entonces le dije a mis hijos: ustedes estudien, sean profesionales, y cuando alguien les diga algo, ustedes díganle: yo soy pastor porque el Señor me llamó. Yo no necesito absolutamente nada. Jesús me llamó y mi título, mi vida, mi profesión están en las manos de Dios y están para servirle con calidad. Así que si crees que el Señor te va a utilizar siendo un vago, Dios nunca te va a utilizar. Dios nunca utiliza a los orgullosos, aquellos que tienen un demasiado o un excesivo amor por ellos mismos. Cuando miro en la Biblia la historia de Juan, según las apreciaciones del Señor, no hubo, no hay ni habrá otro profeta como él. Cuando sus contemporáneos se acercaban y le preguntaban: ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Él ni siquiera dijo: soy el primo de Jesús. Él dijo: soy una voz que clama en el desierto. Ni nombre siquiera, ni nombre. Cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Alabado sea el nombre de Jesús. Decía la otra noche, y se los digo a ustedes: amen a su pastor. Mi hijo, cuando lo vio allí en la carpa, en medio del campo, porque no era en la ciudad, en medio del campo, decía: qué loco el pastor Pereda, de una iglesia tan grande, con tantas personas, estar con nosotros aquí en esta carpa, en medio del campo. Cuando hay humildad, Dios se encarga de exaltarte y de exaltarte a lo más alto. Alabado sea el nombre de Jesús.
¿A quiénes utiliza? Ahora voy a hablarte de aquellos que van a ser utilizados. En primer lugar, el Señor utiliza a los regenerados, aquellos que han cambiado su manera de vivir. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes utilizaría una mujer de mala vida para que vaya y predique? No, primero tenemos que llevarla a un curso de teología, tenemos que llevarle un montón de preparación. Mi jefe utilizó una mujer que le dijo: 5 maridos tuviste, el que tenés no es tu marido. No tenía un excelente testimonio, pero cuando ella conoció a Cristo, dijo: me parece que vos sos el Mesías. Y a mí me gusta leer detenidamente la Biblia. Dice que ella corrió a la ciudad y empezó a decirle a los hombres de la ciudad, a sus clientes, fue y les dijo: vengan, porque hay uno que me ha dicho todas las cosas. Los teólogos le llaman la primera mujer evangelista. Lo que sí sé es que ella en ese momento fue transformada por el poder de Dios. El Señor transformó su vida y enseguida empezó a hablar de las cosas que Jesús hizo con ella. ¿Usted utilizaría un loco de manicomio para que vaya y predique? No, primero tenemos que llevarlo a un psiquiatra. Había un loco que andaba en las tumbas, que no lo podían tener ni con cadenas ni con grillos, pero en el momento que él quedó libre, le dijo al Señor: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero alabar tu nombre. Y el Señor le dijo: no, muchacho, vete a tu casa, vete a tu parentela y cuenta las cosas que Dios hizo en tu vida. Y qué interesante que aquel hombre no fue solamente a su familia, fue a Decápolis, 10 ciudades, y andaba predicando. Y yo me imagino el mensaje de aquel: ¿saben quién soy yo? Yo era el loco que andaba en las tumbas, yo era el loco que gritaba, yo era el loco que ustedes no podían sostener. Encontré a Cristo, Él me hizo libre, y yo quiero que ustedes también lo conozcan. ¿Qué mensaje efectivo? Dios utiliza a hombres y mujeres de un solo propósito. El apóstol Pablo decía: una sola cosa hago, predicar a Cristo. Hace unos años atrás estaba en Camboriú, predicando en el Congreso Mundial Misionero de los Gedeones. Las asambleas de Dios reúnen en aquel balneario más de 50.000 personas. Y una mañana escuchamos el testimonio de una mujer llamada Ana da Souza. Anita está sirviendo en la India. Y ella esa mañana contó su testimonio y dijo: hermanos, cuando yo tenía 16 años, el Señor puso la India en mi corazón. Desde ese momento empecé a prepararme. Desde ese momento busqué de aprender el idioma. Desde ese momento aprendí la cultura. Me metí, una vez que terminé la escuela secundaria, a estudiar enfermería, porque eso me abría las puertas. Y cuando tenía 22 años, había logrado mi visa, había logrado todo para viajar a la India. El día miércoles yo tenía que viajar. Y ella dijo: día domingo había cena del Señor en la iglesia, y yo fui para despedirme. El pastor dijo: queremos despedirte, Ana, y vamos a levantar una ofrenda misionera. Y ella fue. Y después que terminó todo, llamaron a Ana para orar por ella. Y Ana dijo, se arrodilló al frente y levantó sus manos y dijo: Señor, aquí estoy, úsame donde tú quieras. Todos los hermanos la despidieron. Día lunes, dijo ella, me levanté, mi piel estaba llena de manchas, no entendía lo que pasaba. Fui a ver un médico de la iglesia y me mandó una especialista en piel, me hicieron un exudado nasal. Y el día miércoles
en vez de estar viajando a la India, me estaban metiendo en una ambulancia, mandándome al mayor leprosario, ahí en el Mato Grosso. Tenía lepra, lepromatosa. Dijo ella, yo lo único que hacía era llorar. Después de viajar cientos de kilómetros, llegamos allí y me asignaron una habitación y ahí me metí y me empecé a llorar y a gritar. Los médicos dijeron, es el shock de los primeros días, ya le va a pasar. Pero dice, no era ningún shock, yo estaba allí tirada diciendo, Señor, ¿por qué tengo que estar aquí? Yo me preparé, Señor, para ir a la India y ahora estoy aquí inservible. Señor, no sirvo para nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tengo que estar leprosa? Y ella dijo, allí escuché una voz que me dijo, hija, siempre dijiste que querías ir a la India, pero el domingo cuando oraste dijiste que querías que yo te use donde yo quiero. Y yo quiero usarte en este lugar porque aquí no viene nadie. Así que levántate y empezá a predicar. Y ella dice, me levanté, empecé a predicar durante 4 años. 4 años en aquel lugar. Fundé una iglesia. Muchas veces oraba por leprosos que quedaban sanos. Y yo seguía leprosa. Fui preparando obreros. Y después de 4 años, dijo ella, una mañana me levanté y mi piel estaba limpia, mi piel estaba sana y ahora estoy como misionera en la India. Mis queridos, cuando hay propósitos en tu vida, nadie ni nada puede detener. Una ballena no pudo detener a aquel hombre, una tumba no pudo detener a Lázaro. Nada ni nadie va a detener el llamado que hay en tu corazón. ¡Aleluya! Que ese propósito siga firme en tu vida. Dios usa al hombre y la mujer valiente. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y algunas veces nos preguntan qué es el Evangelio. Yo quiero decirte que el Evangelio en primer lugar es una persona. Esa persona es Cristo. En segundo lugar, el Evangelio es un mensaje. Ese mensaje es la palabra. En tercer lugar, el Evangelio es un cambio de vida. Y en cuarto lugar, el Evangelio es una manera de vivir. El Evangelio no es religión, no es estar religado a alguien, no es estar atado a alguien. El Evangelio es comunión, el Evangelio es relación. Y cuando vos tenés una relación personal con el Señor, le servís con alegría, le servís con gozo, aún en medio de las dificultades, de las pruebas y las luchas. Aleluya. Dios utiliza a esa gente. Dios utiliza al hombre que cree y tiene el Evangelio. Un día una abogada me dijo, pastor, todas las religiones son buenas. No hay religiones malas. A mí no me gusta discutir mucho. Le dije, tiene razón. Todas las religiones son buenas. ¿Vio que me da la razón? Sí. Ejemplo, en Texas hay una tumba de oro con un ángel de más de 2 metros de oro, una trompeta de oro. Y hay una inscripción que dice, aquí yace Joseph Smith, el creador de la iglesia Jesucristo los santos, los últimos días de los mormones. En Pensilvania hay una tumba de mármol negro en forma de triángulo con una inscripción que dice, aquí yace Charles Taze Russell, el creador de los testigos de Jehová. Usted va a la India y hay una tumba de Buda. En Arabia hay una tumba que dice, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Señora, le dije, todos los creadores de religiones están muertos, pero en Israel hay un sepulcro vacío con una inscripción que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es el que yo predico, alguien que murió, resucitó y está a la diestra de Dios. ¡Aleluya!
No puedo avergonzarme. No puedo avergonzarme. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Tenga levantada su mano. Yo le voy a decir lo que el Señor le ofrece. A vos que tenés levantada tu mano, lo primero que el Señor te ofrece son aflicciones. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. La segunda cosa que el Señor te ofrece son sufrimientos. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estaba en el círculo romano, pastor. Un hermano holandés me llevaba. Cuando me paré en medio de la arena, podía ver el lugar por donde salían las fieras para despedazar a los cristianos. Pude ver el altar de la diosa Diana, donde los gladiadores abrían los vientres de las mujeres cristianas embarazadas, despedazaban los fetos y salpicaban la imagen de aquella diosa. Parecía que podía sentir el grito de la gente mientras los cristianos morían cantando. Y allí lloré. Lloré como nunca en mi vida. Y pensaba para mí qué fácil es el Evangelio para nosotros. Si usted que hoy va a una esquina, saca un micrófono, un megáfono, se pone a gritar, nadie dice nada. Hoy el Evangelio es fácil. Y mientras estaba llorando, aquel hermano holandés viene y me abraza y me dijo: Sonny, quiero que mires a tu alrededor. Y cuando miraba aquellas paredes, él me dijo: no hubo nada más grande que el Imperio Romano. Y yo secaba mis lágrimas. Y aquel hombre me dijo: del Imperio Romano tan solamente quedan estas piedras, pero el Evangelio de Cristo ha llegado a todo el mundo, porque la sangre de los mártires ha regado la palabra. ¡Oh, aleluya! Miles murieron, pero alcanzaron la corona. ¿Qué es lo tercero que el Señor te ofrece? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Estábamos en Marruecos. Mi hijo Pablo me acompañó. Entramos a Tetuán. Tetuán es la primera ciudad en Marruecos después de salir de Ceuta. Los países musulmanes más en el norte de África son muy pobres, pero tienen un servicio de inteligencia muy bueno. Ellos sabían que nosotros no íbamos como turistas. Nos sacaron todo, nos dejaron la documentación, dinero. Sacaron toda la literatura religiosa, porque nos decían: nosotros no nos hacemos responsables por ustedes. Pero somos argentinos y rompimos un Nuevo Testamento. Éramos 5 personas y metíamos las hojas del Nuevo Testamento en nuestra ropa interior y en nuestras medias. Y entramos y nos reunimos en un bar donde había 7 cristianos, 4 católicos y 3 evangélicos. Y nos sentamos y empezamos a hablar.
Allí tomé la cosa más repugnante para mi vida, lo llamaban temor uno. Y sabe cómo hablábamos riéndonos, cómo estábamos, pastor, allí hablando. Y recitábamos versículos de memoria. No había lugar para levantar las manos, no había lugar para decir gloria a Dios, nada, nada de nada. Y en el momento que nos despedíamos, íbamos a los baños y allí le entregábamos las hojas del Nuevo Testamento. Yo entré con un muchacho llamado Ahmed, 22 años, un ex musulmán. Yo tenía todo el Evangelio de Juan. Y nunca me olvido que le pasé y este muchacho empezó a besar esas hojas. Las besaba y lloraba porque tenía algo de la palabra de Dios. Hay un hermano que todavía está trabajando allí, un argentino, un chaqueño, un médico, Luis Solís. En una clínica llamada El Buen Samaritano, donde hay médicos de todo el mundo que atienden a los musulmanes que no tienen recursos. Y allí les predican. Pasó el tiempo, 2 meses, 3. Cuando llegó a casa, estaba allí un día, Luis me llama por teléfono. Y me dice, Sonny, ¿te acuerdas de Ahmed? Y dije, sí, ¿cómo está? Y Luis empezó a llorar, me dijo, hoy murió. ¿Qué pasó? Dijo, un primo de él encontró las hojas del Nuevo Testamento que él tenía bajo una tabla en su cama. Lo denunció y prepararon para que alguien le metiera 4 puñaladas. Dijo, cuando él llegó a la clínica, ya no había más nada que hacer, se estaba muriendo. Y Luis llorando me dijo, puse mis manos debajo de su cabeza y le dije, Ahmed, ¿qué pasó? Y aquel ex musulmán, mirándolo a Luis, le dijo, Luis, Jesús dio su sangre por mí. Yo hoy estoy dando mi sangre por él. Y Ahmed murió. Ya alcanzó la corona de la vida eterna. Y yo sé que si soy fiel, un día nos vamos a encontrar para alabar el nombre del Señor. Yo en esta noche quiero desafiarte. Quiero desafiarte, no es para todos. Quiero desafiarte a porque tenés ese llamado de Dios que está ardiendo en tu corazón. Yo veo muchas lágrimas que están siendo derramadas. Hay personas que tienen ese llamado misionero, que tienen ese llamado a predicar las almas, que tienen ese amor por aquellos que están perdiéndose. Y a lo mejor no vas a viajar por el mundo, a lo mejor vas a viajar, vas a estar en tu propio barrio, vas a estar en tu propia ciudad, donde hay gente que está perdida en la droga, que está perdida en la prostitución, que está perdida entre tantas cosas, que necesita un abrazo, que le diga, Jesús te ama. Aquel indigente que está allí tirado, que muchas veces pasamos con nuestros autos y los miramos desde lejos, pero no nos bajamos porque pensamos que quizás nos puede robar o hacer algo, pero aquel hace tiempo que nadie le abraza, aquel tiempo que nadie le dice, te quiero bendecir. Para eso va a ser desafío en esta noche. Aquellos que quieren decirle, Señor, aquí estoy. Úsame donde tú quieras y como tú quieras. Si sos vos, yo te invito a pasar aquí. Te invito a que vengas esta noche. Aleluya. Aleluya.
aquellos que se pierden y el camino les ha de enseñar. Habla Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Habla Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamada. ¿Cuántos hombres y mujeres el Señor está llamando hoy? Y quizás estás diciendo, es tan poco lo que tengo, es tan poco lo que soy. Juan Wesley tenía 15 años cuando una mañana se estaba levantando ofrenda para las misiones. En el momento que se iba a orar, Juan Wesley vino corriendo y dijo a los diáconos que pusieran el plato de la ofrenda en el piso. Y cuando pusieron el plato de la ofrenda, Juan Wesley subió arriba, era el menor de 10 hermanos. Y levantó sus manos y dijo, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, yo lo pongo en tu plato, me ofrendo, Señor, completamente. Y fue uno de los más grandes predicadores del siglo XIX. 2 millones de kilómetros a lomo de mula predicando el Evangelio. En esta noche, lo poco que tenés, lo poco que sos, lo pones en las manos del Señor y va a alcanzar para que multitudes sean saciadas, para que multitudes reciban la palabra de Dios. Aleluya. Pastores, por favor, vamos a orar.
más.